Y vamos a leer en Juan capítulo 3, versículo 14 al 16. Dijimos que pecado es el diagnóstico que Dios da a la humanidad y Jesús vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijimos que pecado, antes de ser acciones, es una naturaleza. Y si pensamos en el pecado como el diagnóstico que Dios le da a la humanidad, podemos pensar en el pecado como una suerte de veneno, como una suerte de veneno que se infiltró en la humanidad y que terminó generando la realidad que nosotros conocemos hoy. Alguien podría preguntarse, ¿vieron que es la pregunta típica? Si Dios es bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué pasa aquello? Bueno, la respuesta es pecado. La respuesta es que el veneno del pecado entró en la humanidad y hace que justamente los seres humanos tengan una naturaleza que tiende siempre a autodestruirse. ¿O no? ¿No les pasa a veces que ustedes encuentran en su vida hábitos o acciones que dicen, che, esto me autodestruye, pero lo quiero hacer igual? Yo sabía que no me tenía que meter en esa relación, pero me metí igual. O yo sabía que no tenía que consumir eso y lo hice igual. ¿Por qué? Porque justamente la naturaleza del pecado es destrucción. Es destrucción, pero Jesús vino a hacerte libre de ese veneno. Jesús vino a quitar el veneno para siempre y Jesús estableció claramente que la manera de resolver este problema de la humanidad es nacer de nuevo, no queda otra. Tiene que cambiar la naturaleza, no hay otra salida, no hay otra respuesta, no hay otra solución. Y establecimos también que Jesús es el único camino a Dios, que es la única verdad y que es la única vida. Fuera de Él no hay verdad, no hay camino y no hay vida. Así que mirá al de al lado y decirle solo Jesús y nada más que Jesús. Y mira lo que dice en Juan capítulo 3, versículo 14 al 16. Esto es, para poner un poco el contexto, es la charla que Jesús tiene con Nicodemo. Te recomiendo que la leas si querés después en tu casa. Y en el versículo 14 dice así, dice, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. Pongamos en contexto, en Números 21, si ustedes se lo quieren anotar, se relata una historia, que el pueblo de Israel estaba por el desierto y en eso aparecieron serpientes venenosas que los mordieron y los envenenaron y se empezaron a morir. Y entonces el pueblo de Israel fue a buscar a Moisés y le dijo, Moisés, salvanos, sacanos de esta situación, ¿qué podemos hacer? Entonces Moisés va, ora y Dios le da una orden un poco rara, un poco extraña. Y le dice, mira Moisés, vas a hacerte una serpiente de bronce, la vas a atar en un palo y la vas a levantar. Y todos aquellos que miren a esa serpiente se van a sanar. Es raro, ¿no? O sea, es como que vos vengas con un problema, no sé, te duele la cabeza y yo te diga, andá y comprate en la verdulería una naranja. ¿Qué tiene que ver? O sea, bueno, sí, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, acá es más o menos lo mismo. Es como que Dios está dando una orden que pareciera que no tiene nada que ver, pero lo que Dios estaba haciendo era establecer una sombra de lo que había de venir. Y Jesús acá está diciendo, es necesario que así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Es decir, lo que Dios le estaba ordenando a Moisés era una imagen profética de la cruz. Una imagen profética de la cruz. Ahora, ¿por qué Dios decide usar una serpiente? Yo me preguntaba eso, ¿por qué no usó un cordero? Si la Biblia habla de Jesús como el cordero. Bueno, porque la serpiente simboliza el pecado y el bronce en la Biblia simboliza el juicio. Entonces, lo que esa imagen estaba representando es que el pecado iba a ser juzgado en el cuerpo de Jesús en la cruz. Y que una vez que el pecado sea juzgado, vos ibas a quedar libre. Una vez que Jesús muera en esa cruz, tus pecados quedarían perdonados. No, pero no tomamos magnitud de esto, porque no son solamente tus pecados antes de recibir a Jesús, son tus pecados de ahora. Son tus pecados de mañana. Son todos tus pecados. Y esa es la mejor noticia que el ser humano puede recibir. Porque lo que significa es que el veneno fue aniquilado. Y en el versículo 15 Jesús sigue hablando y dice que tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. ¿Ven? Esto es una cuestión de recibir vida. No es una cuestión de mejorar, de que más o menos estés bien, de que bueno, ahora sí puedas dormir a la noche. No, es una cuestión de que resucites. Y vos al lado tuyo tenés a alguien que resucitó espiritualmente. Tenés un Lázaro espiritual al lado tuyo, que se levantó de la tumba así como Jesús se levantó. Y el 16 es el versículo más conocido, creo yo, que tenemos como cristianos. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, vemos que la obra de la cruz vino a resolver el problema, vino a resolver el diagnóstico que es el pecado. La cura para la humanidad está en la cruz. Y nosotros venimos ahora de celebrar Pascua. ¿Cuántos estuvieron en las reuniones de Pascua? Estuvieron tremendas. Y justo en la obra de teatro, no sé cuántos vinieron el domingo a la tarde,
Pero en la obra de teatro se trató de un caso legal, y a mí me encantó que hayan usado la imagen de un caso legal, porque déjame decirte que toda la historia de la Biblia es un gran caso legal. Es un gran caso legal. Incluso la Biblia, cuando habla de Satanás, se lo presenta como una suerte de fiscal acusador. Es un fiscal que acusa, es como la que estaba ahí acusando. Y era ahí, ¿dónde está Nicky? Pero Satanás se ocupa de eso justamente, de acusar. Y claro, con el pecado introducido en la humanidad y con la ley dada por Dios para mostrarle a la humanidad la magnitud del pecado, había motivos suficientes para que el ser humano sea juzgado y condenado. Y déjame decirte que el ser humano merecía la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero Jesús vino a cambiar eso para siempre. Jesús vino a cambiar tu eternidad. Vino a cambiar tu eternidad. Mirá lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Porque a veces no entendemos bien cuál es la operación de Satanás, cuál es la operación del diablo, y creemos que es alguien que anda ahí con unos cuernos y que hace cosas raras. Y la Biblia lo presenta muy claramente como un acusador. Como un acusador. Él opera en el ámbito de lo legal. Y Dios resolvió todo en el ámbito de lo legal. Vos pensás que para que Jesús llegue a la cruz se tuvo que establecer una sentencia legal. No lo pudieron llevar a la cruz así porque sí, porque si no eso era asesinato. O sea, Jesús murió legalmente, ¿me siguen? Sufrió pena de muerte, eso fue lo que sufrió Jesús. Entonces, en un contexto legal, Dios resolvió lo legal, porque Él es justo. Y Él no podía salvarnos de una manera en la que pase por alto su justicia. Él, para salvarte, Él siguió respetando su santidad y su justicia. Y el pecado fue juzgado en una cruz. No es que Dios te perdonó de una manera en la que, bueno, Dios dijo, bueno, vamos a pasar por alto, borrón y cuenta nueva, dale que arrancamos. No, lo que Él hizo fue pagar la deuda. Él pagó la deuda, no es que dijo, bueno, acá no pasó nada. No, sí pasó algo, el castigo ya fue recibido, lo recibió Jesús, ahora hay perdón para tu vida. La deuda fue pagada, ahora hay libertad para tu vida. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Esto es lo que Dios hizo con Jesús. Jesús nunca pecó. Y sin embargo, Él tomó el pecado, lo cargó sobre sí mismo y lo quitó de tu vida para siempre. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. A ver, mirá al de al lado y decirle, vos sos la justicia de Dios. Vos ya no sos un pecador. Y esto es muy importante y te lo voy a volver a repetir. Vos ya no sos un pecador, no sos una pecadora. Vos sos justo, vos sos santo. Vos sos perfeccionado por el Espíritu de Dios. El tema está en que si vos seguís viéndote bajo el lente de tus acciones, estás ignorando tu verdadera realidad espiritual. Y mientras Satanás te tenga entretenido con que vos sos lo que haces, vas a seguir perdiendo el tiempo. Vas a seguir luchando con cosas que ya fueron vencidas. Hay cosas con las que no hay que luchar. Hay cosas a las que hay que aplicarle la victoria de la cruz, porque ya fueron vencidas. Y necesitamos apropiarnos de nuestra verdadera realidad y de nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús. Porque por no entender esto es que muchas veces como cristianos estamos como el pueblo de Israel en el desierto, vagando siempre en una situación en la que nunca estamos completos, nunca nos sentimos satisfechos, siempre pareciera que necesitamos el próximo encuentro en el que el Espíritu Santo me vuelva a visitar y me llene, y estamos ignorando que somos la habitación del Espíritu de Dios y que Él mora en nosotros y que Él puso una naturaleza nueva en nosotros y que Dios no quiere que estés viviendo tu vida de una manera en la que pareciera que sos víctima del pecado constantemente. Él te quiere llevar de victoria en victoria. Él te quiere llevar de triunfo en triunfo. Y yo creo que este año algo el Espíritu Santo va a revelarte que va a cambiar tu manera de vivir tu vida cristiana. Va a cambiar tu manera de vivir tu relación con el Espíritu Santo. Y alguien acá va a empezar a tener una intimidad que no creía que era posible con Dios. Porque déjame decirte que Él te llama hijo, Él te llama hija. Entonces, yo encuentro dos cosas en la obra de Jesús en la cruz, que tiene dos aspectos. Por un lado es sustitutiva, es decir, Jesús tomó mi lugar. Jesús tomó por mí lo que yo no podía tomar. Él murió en mi lugar, Él recibió el castigo por mí, Él estuvo donde yo tendría que haber estado. Ese es el primer aspecto. Pero el segundo aspecto, y para mí este es uno de los aspectos más ignorados de la obra de la cruz, es que tiene un aspecto que es inclusivo. Jesús tomó mi lugar, pero también me incluyó en Él. Y cuando Él murió, yo morí. Y cuando Él resucitó, yo resucité. Eso es estar en Cristo. Es que lo que a Él le pasó en la cruz me pasó a mí. Y si me pasó a mí, significa que ya no hay condenación para mi vida. Y si me pasó a mí, significa que la muerte ya no puede reinar sobre mí. Si me pasó a mí, significa que el pecado no tiene autoridad
sobre mí. No lo tiene. El tema está en que a veces creemos que simplemente Jesús tomó nuestro lugar y es como que Jesús, supongamos que nosotros somos este vaso de agua, ¿no? Y es como que Jesús tomó nuestro lugar y nos agarró y dijo, bueno, ustedes quédense allá y me miran. No, lo que hizo Él fue incluirnos en Él y cuando Él estuvo en la cruz, nosotros estuvimos ahí con Él. Y yo sé que esto suena flashero, pero es la esencia de nuestra fe, es el misterio de nuestra fe, que estamos unidos con Cristo y que cuando Él regrese vamos a ser reunidos junto con Él. Nos unió a su muerte, nos unió a su resurrección y nos unió a su vida. La misma vida de Cristo fluye desde tu interior. La vida del Cristo resucitado, la vida del Cristo glorificado. Y hay promesa para tu vida de que hasta incluso si tu cuerpo muere, tenés vida eterna. Tenés vida eterna y las cosas no se terminan ahí. Jesús tomó tu lugar incluyéndote. No tomó nuestro lugar dejándonos a un costado y nosotros simplemente mirando así a lo lejos qué es lo que Jesús hace. No, Él tomó tu lugar y mi lugar y nos incluyó en Él. Y cuando Él murió, nosotros morimos. Y cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, del 13 al 15. Para mí, Colosenses 2 es, si tendría que, elegir un único capítulo de todo el Nuevo Testamento que tendría que leer todos los días, no puedo leer otro, leería Colosenses 2. Porque Colosenses 2 resume básicamente la historia del Evangelio, resume básicamente la obra de la cruz en 3 versículos. Mira lo que dice el versículo 13. Dice, ustedes estaban, ¿cómo? Muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. ¿Ven? Es un tema de naturaleza. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar. El perdón siempre trae vida. Esto en una ocasión lo dijimos, pero si vos querés llevar vida a un ambiente, a una relación, si querés llevar vida a un espacio, lleva perdón. Porque el perdón siempre trae vida. Al perdonar todos nuestros pecados. ¿Cuántos perdonó? ¿Cuántos? Absolutamente todos. No hay nada que Dios haya dejado sin perdonar. El perdón de Dios es absoluto, es completo. Y dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Otras versiones dicen a las potestades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cuál es? Dijimos que el diagnóstico es pecado. Ahora, hoy vamos a ver que la cura es el perdón. La cura es el perdón. Lo que vos necesitás no es sanar, es recibir perdón. Lo que vos y yo necesitamos no es sanar nuestra historia y nuestro pasado. Y yo sé que todo eso tiene un contexto, que tiene una explicación y que humanamente puede tener sentido. Pero cuando yo voy a la luz de la palabra de Dios y de lo que el Evangelio me dice, lo que la humanidad necesita se llama perdón. Perdón. Incluso hace poco veía un médico que lo entrevistaban, un psiquiatra, que él explicaba que la mayoría de cuestiones de salud mental que un ser humano experimenta tienen alguna raíz en alguna cuestión de culpa, en alguna cuestión de sentirse culpable de algo, de sentirse como que tuvieron la responsabilidad de algo y que no hicieron nada al respecto, y viene justamente la raíz de la condenación. Y esto es muy importante porque el apóstol Pablo dijo en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la condenación mata. La condenación mata. Nada le hace tanto mal a un ser humano como la condenación. Nada le hace tanto mal a un ser humano como la culpabilidad. Ahora, el fundamento de nuestro perdón, vuelvo a repetirte, no es que Dios simplemente pasó por alto nuestros errores, es que Él pagó nuestra deuda. ¿Se entiende lo que digo, no? No es que Dios dijo, bueno, lo dejamos a un lado. Es que Dios se hizo cargo del pago que había que hacer para que vos quedes en libertad. Y eso es lo que nosotros tenemos que profundizar. Ir más profundo con Dios es ir más profundo en la obra de Cristo. Toda profundidad que se te plantee espiritual, que te lleve a profundizar en vos mismo, es un engaño. Toda profundidad espiritual que te lleve a profundizar en vos mismo es un engaño. Pero la verdadera profundidad está en profundizar en Cristo y en su obra.
Porque Él es tan inmenso, Él es tan glorioso, Él es tan grande que no nos va a alcanzar la vida para conocerlo todo. No nos va a alcanzar, vamos a tener 70 y no nos va a alcanzar, vamos a tener 80 y no nos va a alcanzar. No existe tal cosa como, no, yo soy cristiano hace muchos años, eso ya lo escuché. Imposible. Es tal la profundidad de Cristo que van a pasar los años y te vas a dar cuenta que no lo conoces. Te vas a dar cuenta que hay más por ver y que hay más por experimentar. Este perdón de parte de Dios es el resultado de que el castigo fue pagado. La cura es el perdón. El mundo lo llama sanar, pero la Biblia lo llama recibir el perdón. Mirá lo que dice en Hechos capítulo 3. Este versículo no lo pasé, pero lo tengo en mi mente para leértelo. Hechos 3, versículo del 18 en adelante, si no me equivoco, se los voy a leer de la Nueva Versión Internacional. No sé si vieron, aprovecho a hacer el chivo, está la Biblia de 1330, con el diseño de 1330 en la librería, todos los que la quieran adquirir está ahí disponible, y es de la NBI, por eso me acordé. Acá está predicando el apóstol Pedro, y mirá lo que dice, el versículo 17 voy a empezar a leer. Dice, ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Les está hablando a los judíos diciéndole, ustedes mataron a Jesús porque estaban ignorando que esto era el plan de Dios, que Jesús muera en la cruz. O sea, ustedes lo hicieron por ignorancia. El 18 dice, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas. Y acá quiero soltar una palabra sobre tu vida. Incluso si personas hacen cosas contra vos que las están haciendo por ignorancia, Dios va a usar eso para cumplir lo que Él estableció para tu vida. Incluso si hay personas que hacen cosas con vos que están equivocadas, Dios lo va a usar para cumplir lo que Él tiene pensado para vos. Dice, ¿dónde me quedé? Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Cristo tenía que padecer, versículo 19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, versículo 20, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Tu alma nunca va a hallar descanso hasta que no recibas el perdón. Hasta que no recibas el perdón completo que la cruz te ofrece, tu alma nunca va a hallar descanso. La Reina Valera dice que vengan tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio, y acá hay alguno que necesita recibir tiempos de refrigerio. Y lo que Dios te está diciendo es, necesito que abras tus manos para recibir. Necesito que abras tu corazón para recibir el perdón completo, total y absoluto de la cruz. Porque la cura se llama perdón. Y vos fijate en el ejemplo de Moisés, cuando él levantó la serpiente de bronce. Ellos tenían que mirar a esa serpiente. Y esto nos enseña una cosa, que la autosalvación es una mentira. Nadie puede autosalvarse, solo Jesús salva. La salvación no es el resultado de mirarme a mí, de conocerme más a mí y de saber más acerca de mí. Es el resultado de mirar a Jesús y de conocerlo más a Él. Y algunos acá, para poder sanar, lo que necesitamos es dejar de mirarnos a nosotros mismos y mirar al que tomó nuestro lugar. Y mirar a Jesús. Porque la sanidad para el pueblo de Israel llegó cuando miraron a la serpiente de bronce. Ahí llegó, cuando sacaron la vista de sí mismos. El mundo te va a proponer que te mires a vos, que indagues en tu historia, en tu pasado, en tus traumas y que desbloquees recuerdos y que no sé qué, y que esto y que lo otro. Lo único que te va a servir eso es para tener información. Información que te puede ser útil, no te puede ser útil. Pero la salvación solamente es el resultado de mirar a Jesús. Y los tiempos de refrigerio solamente vienen por recibir el perdón completo de Dios. Porque alguien puede conocer y tener todo eso y seguir viviendo la misma vida vacía y pesada que vivía antes de no conocerlo. Y no le sirvió de nada conocerse más a sí mismo y estar indagando en su pasado. No le sirvió absolutamente nada, no sanó nada. Simplemente le dio más información y lo dejó más confundido. Pero cuando vos vas y mirás la obra de la cruz, entendés que toda tu vida está completa en Él. Y que toda tu historia fue resuelta en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Porque ya no se trata de que yo estoy en esta tierra simplemente siendo yo. No, yo estoy en esta tierra y estoy en Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esa es la realidad del Evangelio. Y perdón, yo sé que este mensaje quizás no sea muy popular y quizás no sea algo que tus emociones admitan rápido, pero déjame decirte que tu espíritu se está gozando dentro tuyo. De que la realidad de la cruz está siendo predicada. Porque necesitamos de una buena vez entender
que todos los problemas, absolutamente todos los problemas que podamos tener como seres humanos fueron resueltos en la cruz del Calvario. Están resueltos ahí. Si en algo yo no encuentro la salida, tengo que ir a mirar a la cruz. Tengo que ir y mirar la obra de Cristo. Sea el problema que sea, Hasta a mí me encanta esto porque hay problemas que pareciera que no tienen sentido, que es como, ¿y en esto qué respuesta tiene Jesús para, no sé, para el mal de amores? O qué respuesta tiene Jesús para las deudas? ¿O qué respuesta tiene Jesús para que me llevo mal con mis viejos? Mirá la cruz. Mirá la cruz y el Espíritu Santo algo te va a revelar. Algún aspecto de la obra de Cristo te va a revelar. Yo esta noche acá no estoy parado para decirte cómo aplicar la obra de Cristo a esa situación específica tuya. Pero el Espíritu Santo te está invitando a que lo busques a Él en intimidad y Él te quiere mostrar cómo en la cruz del Calvario eso está resuelto. Y es tiempo de que levantes tu mirada y mires la cruz. Cuando dice en uno de los versículos de Colosenses 2, dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Esa palabra ahí, anular, lo que significa es eliminar por completo. Eliminar por completo significa borrar en el sentido de cancelar algo. O sea, no es como cuando borras algo y va a la papelera, ¿viste? Que borraste la foto y sigue estando ahí. No, es que lo eliminó de la papelera y de la existencia. Ya no existe más. Dios te ve y ya no ve tus pecados. Ya no los ve. ¿Por qué? ¿Porque no los cometiste? No, no es porque no los cometiste, es porque Él los perdonó. Es porque ya fueron castigados en el cuerpo de Jesús. No tiene sentido que si fueron castigados una vez, Él vuelva a castigarlos otra vez. Y quiero también soltar esta palabra acá que quizás sea para alguien. Lo que te está pasando ahora, lo que estás viviendo ahora, no es el resultado de algún pecado que está oculto por ahí. No. ¿Puede ser el resultado de una mala decisión? ¿Puede ser el resultado de que sos medio cabezadura? Sí, probablemente. Pero no es que, no, Dios te está castigando porque cometiste este pecado cuando tenías 18, a los 17. Alguien lo tiene que recibir eso. Porque todos tus pecados fueron castigados en el cuerpo de Jesús. Y quien te diga lo contrario te está mintiendo. Porque, a ver, ¿qué creemos? ¿Que tiene más poder? ¿Cómo yo puedo tratar con el pecado? ¿A cómo Jesús trató con el pecado en la cruz? ¿Qué tiene más poder? ¿Las obras meritorias que yo pueda hacer para que Dios me perdone? ¿O lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Sería muy orgulloso que yo crea que es por lo que yo haga o no haga. Ahora, lo que sí es cierto es que las decisiones que tomamos tienen resultados reales y tienen consecuencias reales. Y que cuanto más yo miro a Jesús, más me empiezo a parecer a Él y más soy transformado a su imagen. Y hay una diferencia enorme entre ser transformado a imagen de Jesús e intentar ser como Jesús. Porque intentar ser como Jesús depende de tus fuerzas. A ver, no sé si decirlo, pero la pregunta de qué haría Jesús en mi lugar está buena. Está buena porque nos pone en situación. Y es como, ¿qué haría Jesús frente a alguien enfermo que necesita sanidad? Y oraría por sanidad. Está bueno, en ese contexto está bueno. Pero nosotros no somos personas que están intentando simplemente imitar a Jesús. Somos personas que estamos siendo transformados a la imagen de Jesús. Y la palabra ahí, transformado, lo que significa es algo que se convierte en otra cosa que ya es. Es la palabra metamorfosis. Es lo que le pasa a las orugas, creo que es con la mariposa. La mariposa empieza siendo oruga, ¿no? Estoy bien. Bueno, es algo así. Es como que vos sos una oruga y la mariposa es Cristo. Y vos te estás convirtiendo en una mariposa. Iba a decir que le digas algo de al lado, pero mejor no. Porque todo lo que se me ocurría estaba mal. Pero es eso, es que vos recibiste una naturaleza nueva y estás siendo transformado a la imagen de esa naturaleza que ya recibiste. No sos un simple mortal intentando parecerte a Jesús. Sos un hijo de Dios nacido de nuevo que está siendo transformado a su imagen. Que está siendo transformado a la naturaleza que ya recibió. Y en esa naturaleza está la santidad, en esa naturaleza está la pureza, en esa naturaleza está el perdón, en esa naturaleza está el amor, en esa naturaleza no hay ira, no hay ofensa, esa naturaleza no es ofensiva, esa naturaleza no guarda rencor. Entonces lo que necesitamos es seguir siendo transformados a la imagen de Jesús. Y de eso se trata. Por eso dice que Él eliminó por completo. ¿Y sabes qué? Dice que lo clavó en la cruz del Calvario. Cuando ahí dice que lo clavó, es en la época de los romanos, cuando alguien cancelaba una deuda, eso se ponía a las puertas de la ciudad, se clavaba ahí. Entonces quedaba evidencia de, Mica pagó lo que tenía que pagar, listo, quedaba ahí. Y a la vez si debía también, estaba ahí, Mica debe plata, Mica paga lo que debe.
Era como una suerte de veraz versión romana, ¿no? Y cuando ahí dice que lo clavó en la cruz, lo que está diciendo es que el recibo de que la deuda fue pagada está ahí para que todos lo vean. Entonces en esa cruz lo que está clavado es la deuda de, no sé cuál es tu nombre, Rigoberto, fue pagada. Fue pagada. Tu pecado fue perdonado. Y cierro con esto. Porque ahí dice que de esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. ¿Sabes cuál es el arma de Satanás? La acusación. El arma de Satanás es la acusación. Él lo que hace, esto lo ves, mira, en la historia de Job, si querés después léelo. Cómo él se presenta ante Dios y dice, le empieza a hablar mal de Job. Por eso cuando uno habla mal de otro, esto dice la Biblia, cuando uno se pone a hablar mal de otro, de un hermano en la fe, está actuando como si fuese un diablo, lo dice la Biblia misma. La palabra diablo significa eso, acusador. Cuando uno se pone en ese lugar de junto un montón de pruebas para ir y decir, esta persona, no. Así es lo mismo, es de la misma manera que opera Satanás. Junta pruebas para decirte un montón de motivos por los que vos no sos bueno, por los que vos no sos suficiente, por los que vos no te mereces, no sé, hacer esto o hacer lo otro. Entonces, esto es muy importante porque dice que de esta manera desarmó a las autoridades y a los gobernantes espirituales. Y si vos seguís operando en la condenación que ya no está sobre tu vida, lo que vos estás haciendo es agarrar las armas que Jesús le sacó a Satanás y dándoselas otra vez. Lo estás armando de vuelta. Lo estás armando de vuelta cuando él ya lo desarmó. La palabra ahí, desarmar, significa dejar desnudo. O sea, lo dejó inoperante. Satanás es inoperante contra tu vida si estás en Cristo. Escuchaste bien, si estás en Cristo, si naciste de nuevo, él no puede hacer absolutamente nada contra vos, porque ya fue desarmado. Ahora, si yo no entiendo de qué manera fue desarmado, si yo ignoro esta verdad, yo puedo estar dándole la carnada para que las acusaciones de él sigan sonando en mi mente. Y yo siga creyendo que no soy perdonado de lo que en realidad sí soy perdonado. Y esto no solo tiene que ver con perdón de cosas malas que vos puedas hacer, también estos cargos y esta acta como en tu contra también tiene que ver con las cosas buenas que no hiciste. Podrías haber hecho esto, podrías haber hecho lo otro, pasaron estos años y todavía no estudiaste nada en la facultad y no te recibiste de nada y no emprendiste nada y estás en el mismo trabajo y no te interesa crecer. ¿Cuántos escucharon eso en su mente? Satanás está hablándote. Eso se llama acusación en términos prácticos. Ven, uno lo ve acá en la cruz y dice, ¿y para qué me sirve el perdón de pecados? Bueno, para esto, para que entiendas que cuando Dios te ve, lo que está viendo es la realidad de Cristo en vos. Lo que Él necesita es que la empieces a ver vos. Y para eso te dio al Espíritu Santo, para revelarte a Cristo. Entonces, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz del Calvario. Y cierro con esto último. Dice que nos dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. La palabra perdón en griego, debe ser griego, es en griego charizomai y significa un favor que anula algo. Un favor que anula algo, es ejercer gracia, mostrar favor libremente. Y en tercer lugar significa otorgar algo voluntariamente. A Jesús nadie le quitó su vida en la cruz. Él dio su vida de manera voluntaria. Nadie lo mató. Él entregó su vida. Y esta palabra perdón, y cierro con esto, la primera vez que aparece en la Biblia es en Lucas capítulo 7. Este versículo tampoco lo pasé, perdón. Lucas capítulo 7, versículo 41 al 42. Se los voy a leer de la Nueva Versión Internacional de vuelta. Jesús cuenta una historia súper cortita, pero que define a la perfección de qué se trata el perdón que Dios nos otorgó. Versículo 41 dice, 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. A ver, preguntad al de al lado, ¿le debes algo a alguien? Dice, uno debía 500, están reendeudados. Uno debía... No, vamos, espíritu de deuda fuera en el nombre de Jesús. Hay que volver a escuchar las enseñanzas de Determina, ¿no? Que bueno, estuvieron buenas. ¿Las escucharon? Están todas en YouTube, las enseñanzas de Determina están ahí. Y el libro Basta ya de deudas, ya que estoy, aprovecho, ya no está endeudado. El libro Basta ya de deudas, también lo recomiendo mucho, es un gran libro del apóstol, está buenísimo. Bueno, ¿en qué estábamos? 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista.
Uno debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, el prestamista le perdonó la deuda a los dos. Señor, mandanos un prestamista igual, ¿no? Dice, como no tenían con qué pagarle, el prestamista les perdonó. Ahí la palabra perdonó es la misma que se usa en Colosenses 2:13. O sea, en la imagen que nos da es de alguien que debe algo, no lo puede pagar, y aquel a quien se lo deben le perdona la deuda. Esto es lo que Dios hizo con nosotros. Y mirá lo que dice, Jesús pregunta, dice, ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Y después ahí le responde con la persona que está hablando y le dice al que se le perdonó más, el que debía 500, no al que debía 50, porque no es lo mismo tener una deuda de 100 lucas que una de un palo, ¿o no? Son dos cosas distintas. Si se te perdona un palo de deuda, imagínate que Edesur viene y te dice, te lo perdonamos, Edesur, te amamos, de repente uno lo ama. Bueno, si yo no entiendo cuánto se me perdonó, entonces mi amor por Jesús siempre va a pender de un hilo. Y siempre me van a tener que estar insistiendo con, vení a la reunión, orá, vení al grupo profético, vení a evangelizar. Y hay que estar ahí empujando como si fuese un Renault 19 de los 90 que no arranca. Y a veces uno dice, che, ¿cómo puede ser que hayan cristianos que vos lo tenés que estar empujando para que busque a Dios? Es que no entendimos cuánto se nos perdonó. Porque al que se le perdonó mucho, ama mucho. Y déjame decirte que a todos se nos perdonó mucho. No es que hay uno que debía 50, no es que uno dice, no, Dios, yo no pequé tanto, yo pequé hasta ahí. No, no. Nuestra deuda era impagable y Jesús la pagó en la cruz. Y si eso no enciende amor en nosotros por Jesús, nada lo va a encender. Absolutamente nada. La realidad del perdón es lo que hace la diferencia entre una vida cristiana mediocre y una vida cristiana encendida. Eso es lo que hace la diferencia. No necesitas más experiencias de fuego. Lo que vos necesitas es más revelación de la obra de la cruz. Más revelación del perdón que te fue otorgado. Por eso yo quiero decirte esta noche que si estás acá en este lugar y quizás nunca hiciste esta oración que vamos a hacer ahora, yo te voy a invitar a que puedas repetirla con nosotros porque mira, Dios tiene los brazos abiertos para tu vida. No importa cuán lejos te fuiste, no importa cuán lejos estuviste, no importa lo que hayas hecho, no importa nada de eso, lo único que importa es Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y no hay obra, no hay cantidad de obras que vos puedas hacer para pagar lo que solo Jesús pudo pagar con su sangre. No hay. Lo que vos necesitas no es sanar, es recibir el perdón de Dios. Y si esta noche vos decís, Señor, yo reconozco en mi vida que necesito una revelación mayor de este perdón, que a lo mejor estás buscando resolver de maneras humanas lo que solo puede ser resuelto en el mundo del espíritu. Yo quiero invitarte a que esta noche puedas hacer una oración conmigo y te invito a que cierres tus ojos simplemente para no mirar a nadie, para que nadie se sienta zarpado. Vamos a orar juntos. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Oro en esta noche para recibir de tu perdón, de la realidad de lo que hiciste en la cruz. Gracias porque pagaste mis deudas. Gracias porque me hiciste libre y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias Jesús, te amo. Amén y amén. Si hiciste esa oración por primera vez, déjame decirte que hay un nuevo comienzo para tu vida, que naciste de nuevo, que el Espíritu Santo te fue dado en este preciso momento en el nombre de Jesús. Así que eso fue todo por hoy. Y creo que el Espíritu Santo quiere seguir dándonos más revelación del perdón, del amor y de la obra de la cruz.